Bien, entonces estamos grabando. ¿Ven la clase, chiquillos, por favor? Sí. Ya. Entonces, en la primera parte vamos a revisar el metabolismo de cuerpos cetónicos. Este es un capítulo importante pensando no solo en la importancia que puedan tener los cuerpos cetónicos en propiamente tal las vías metabólicas y en el metabolismo en el ser humano. Es además importante porque tiene un montón de aplicaciones directas a la clínica. Dicho esto, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, bueno, primero que nada les voy a mostrar algunas características generales de los cuerpos cetónicos y después la estructura. Los cuerpos cetónicos, como dice acá, se sintetizan exclusivamente en la matriz de la mitocondria hepática. No existe ningún otro tejido que sintetice cuerpos cetónicos eh, y que tenga la relevancia o la importancia que tiene el hígado en esta síntesis y producción, porque no es solo sintetizarlo, hay que exportarlos. Eh, Brevemente les diré que hay otros tejidos que sintetizan cuerpos cetónicos. Sin embargo, no tienen la relevancia o la importancia a nivel bioquímico que tiene la síntesis de los cuerpos cetónicos. Ya me van a entender esto cuando vayamos avanzando en la clase. Eh, el precursor de la síntesis de los cuerpos cetónicos va a ser el acetilcoenzimo A que se encuentra en la mitocondria del tejido hepático, de los hepatocitos. Ahora, una característica importante que tiene es que su vía de síntesis, que vamos a revisar inmediatamente, no presenta enzimas reguladas o marcapasos. Tampoco tiene regulación directa hormonal. Y sin embargo, en forma indirecta va a estar regulada finalmente va a depender, mejor dicho, de la relación insulina-glucagón hepática. Eh, y esto es quizás una de las cosas más importantes y que tienen que recordar, es que si bien es cierto son sintetizados por el hígado, son utilizados por tejidos extrahepáticos para obtención de energía en forma de ATP. Los cuerpos cetónicos actúan como metabolitos alternativos a los que ustedes ya conocen. Por ejemplo, los carbohidratos, fundamentalmente la glucosa, para que los tejidos extrahepáticos puedan obtener energía. Y una cuestión que es muy, muy importante es que son, tal como dice acá, son utilizados exclusivamente por tejidos extrahepáticos. Los sintetiza el hígado, pero el hígado no los puede oxidar. Ya van a entender por qué. Bien, otra cuestión importante es que, y lo que voy a decir ahora es súper relevante al capítulo, es que los cuerpos cetónicos se sintetizan siempre. El hígado está siempre sintetizando cuerpos cetónicos, independientemente de si se encuentra en una condición de hipo o hiperglicemia. Entonces, repito, los cuerpos cetónicos se sintetizan siempre a nivel hepático. Lo que ocurre es que, como se van a dar cuenta ahora, hay ciertas situaciones en las cuales la síntesis de cuerpos cetónicos se incrementa y se incrementa sustancialmente. ¿Cuándo se incrementa la síntesis de cuerpos cetónicos? Cuando hay un aumento sostenido de la lipólisis en el tejido adiposo. O sea,
la síntesis de cuerpos cetónicos va a ser dependiente de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, o sea, va a ser dependiente de la generación de ácidos grasos a partir del tejido adiposo y su llegada al hígado. Ustedes vieron en la primera clase, que la lipólisis ocurre a nivel del tejido adiposo. La hidrólisis de triacilglicéridos ocurre exclusivamente en el tejido adiposo. No hay otro tejido donde haya degradación de triacilglicéridos. Recuerden, estos triacilglicéridos liberan ácidos grasos que se unen a albúmina y los ácidos grasos unidos a albúmina van a distintos tejidos, incluido el hígado. Por lo tanto, van a ser dependientes de la carga de ácidos grasos. La síntesis de cuerpos cetónicos depende de la carga de ácidos grasos que llega al tejido adiposo. Ahora, se requiere además que para que la síntesis de cuerpos cetónicos esté incrementada o se estimule, haya un aumento en la velocidad de la beta-oxidación de ácidos grasos en el hígado. Ya van a entender por qué ocurre esto. Y tiene que también haber una capacidad disminuida del ciclo de Krebs para oxidar acetilcoenzimo A. Cuando se cumplen estas tres condiciones, ustedes van a tener una estimulación bastante significativa de la síntesis de cuerpos cetónicos. Y esto, chiquillos, ocurre asociado a la dieta, o mejor dicho, a la falta en la dieta de carbohidratos. Cuando los carbohidratos están disminuidos en la dieta, ustedes van a observar fundamentalmente este fenómeno de incremento, pero los cuerpos cetónicos siempre se están sintetizando, ¿ya? Los cuerpos cetónicos reciben el nombre del grupo ceto asociado, ceto de cetónico, a la estructura de química de estos, y son estos tres. Los dos primeros son derivados de ácido carboxílico, el acetoacetato, que tiene un grupo ceto u oxo, mejor dicho, en posición 3, ese sería el nombre químico. El beta-hidroxibutirato, que tiene un grupo hidroxilo en posición 3, y la acetona. Estos dos se interconvierten rápidamente entre sí por la acción de deshidrogenasas. Ustedes saben que si reducen este carbono, y lo vieron en química, van a generar un grupo alcohol. Lo mismo, si ustedes oxidan este carbono que tiene el grupo OH, van a generar un grupo ceto. Y el tercer cuerpo cetónico es, desde el punto de vista metabólico, el menos importante, es la acetona. Los que tienen importancia metabólica para los tejidos extrahepáticos son estos dos, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Bien, ¿cómo se sintetizan los cuerpos cetónicos? Ya les dije que la síntesis ocurría, no veía lo que estaba aquí arriba, la síntesis ocurría asociada a la matriz mitocondrial del hígado. Ustedes recuerdan los ácidos grasos, un derivado acil-CoA, un grupo acilo. Recuerden que en química un grupo acilo es cualquier grupo de cadena larga que tenga fundamentalmente en su extremo un grupo tipo carbonilo, que en algunos casos puede ser un grupo ácido de frentón. No siempre, pero un grupo ácido de frentón. Un ácido tioesterificado, activado, se beta-oxida en la mitocondria, eso lo vimos en la clase anterior, ustedes ya lo saben, y genera acetilcoenzimo A. Este es el producto final de la beta-oxidación.
No estamos considerando el NADH que se genera y los electrones que van a los complejos tipo 2. Ya les voy a recordar esto porque es importante darle el énfasis que tiene en la beta-oxidación. Cuando una molécula de acetilcoenzima A reacciona con una segunda molécula de acetilcoenzimo A, se condensan entre sí y forman, por acción de una enzima llamada tiolasa, forman el acetoacetilcoenzimo A, que tiene esta estructura. En esta reacción se libera una molécula de coenzimo A, de una de las dos moléculas de acetilcoenzimo A que reaccionan. Entonces, queda este compuesto de 4 átomos de carbono. De 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Sin contar los carbonos que tiene el coenzimo A. Pero eso no lo consideramos desde el punto de vista pedagógico. El acetoacetilcoenzimo A entonces va a reaccionar con una nueva molécula de acetilcoenzimo A para formar este derivado CoA que se llama 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A. Si bien es cierto, esta síntesis ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, hay un compuesto que se genera en el citoplasma, el mismo, que tiene importancia para la síntesis se me fue el nombre, de del colesterol y sus derivados, ¿ya? Entonces, el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A se genera en la mitocondria. Hay un 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A que también se produce a nivel del citoplasma, de varios tejidos, y que tiene importancia, como les dije ya, en la síntesis del colesterol. Pero en la síntesis del colesterol es distinta, es diferente porque, bueno, la vía es distinta y es citoplasmática. Esta es exclusivamente hepática a nivel de la matriz mitocondrial. Viene una enzima posteriormente, que es una liasa, las liasas rompen, que va a generar acetoacetato, que es este compuesto, el primero de los cuerpos cetónicos, por eso está indicado acá, el que tiene un grupo carbonilo en posición 3. Y se libera una molécula de acetilcoenzimo A, de la ruptura del 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A. Entonces este compuesto, insisto, se rompe, genera acetoacetato y acetilcoenzimo A. El acetoacetato se puede reducir por la acción de deshidrogenasas dependientes de NAD, en este caso la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que reduce este grupo carbonilo a un grupo alcohol y genera el beta-hidroxibutirato, cuya estructura se les muestra aquí. Entonces, fíjense que esta reacción se coloca con doble flecha. ¿Qué indica esto? Que el acetoacetato en ciertas situaciones se puede convertir en beta-hidroxibutirato y en otras situaciones el beta-hidroxibutirato puede generar acetoacetato. Esto depende de la condición redox del hígado en ese momento. Pero supongamos que predomina el NADH, cosa que en las condiciones donde esto está incrementado ocurre, predomina el NADH, lo que lleva también a la producción de beta-hidroxibutirato. Entonces, finalmente, nos falta la acetona, se genera por una descarboxilación del acetoacetato que genera acetona. Esta descarboxilación puede ser no enzimática, pero existe una enzima también, la acetoacetato descarboxilasa, que genera acetona. La cuestión es que a partir de acetoacetato generamos acetona. Entonces, chiquillos, si ustedes miran y tenemos sintetizados los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos salen de la mitocondria y son exportados por el hígado a los tejidos extrahepáticos.
Ahora fíjense que el sustrato fundamentalmente es el acetilcoenzimo A. O sea, la síntesis de cuerpos cetónicos es dependiente de la cantidad o la concentración mitocondrial de acetilcoenzimo A. Yo les dije que normalmente los cuerpos cetónicos están siendo siempre sintetizados. Sin embargo, en la condición de ayuno de carbohidratos, ustedes van a tener un incremento en la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dejan de ingerir carbohidratos, condición que recibe el nombre de normalmente de ayuno, en realidad el ayuno podría ser no solo de carbohidratos, podría también incluir lípidos, pero si ustedes dejan de ingerir carbohidratos, el organismo cae en una situación de hipoglicemia, y esto lo detecta inmediatamente, esto cambia inmediatamente el equilibrio glucagón, insulina-glucagón a nivel del plasma, lo que hace que, y ustedes ya lo saben, si estamos en hipoglicemia, vamos a tener una lipólisis aumentada asociado a una beta-oxidación aumentada. Sí, y ojo con lo que voy a decir, si el ayuno en carbohidratos continúa por varios días, lo que ustedes van a tener es que la lipólisis va a seguir siendo incrementada, van a tener movilización de ácidos grasos a el hígado. En el hígado estos ácidos grasos se van a oxidar a nivel de la matriz mitocondrial y van a generar acetilcoenzimo A. ¿Qué ocurre cuando ustedes han estado en condición de ayuno de carbohidratos o dieta de carbohidratos por varios días? O sea, sin ingerir carbohidratos por varios días. Lo que ocurre fundamentalmente es que se empieza a acumular este acetilcoenzimo A y la beta-oxidación produce además NADH. El incremento del NADH y del acetilcoenzimo A inhibe el ciclo de Krebs. Por lo tanto, queda acetilcoenzimo A disponible porque como el ciclo de Krebs está disminuido, está inhibido, este acetilcoenzimo A disponible se puede utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos. Lo que explica por qué en una condición de ayuno de carbohidratos o de dieta a nivel de carbohidratos, falta de carbohidratos en la dieta, lo he dicho ya como 1.000.000 de veces, resulta que ustedes van a tener un incremento en la síntesis de cuerpos cetónicos. Lo normal es que estos cuerpos cetónicos se sinteticen a una cierta velocidad. Sin embargo, la concentración en una situación control es relativamente baja. En dieta de carbohidratos esto se estimula y el acetilcoenzimo A queda disponible. El acetilcoenzimo A que queda disponible de la inhibición del ciclo de Krebs va a ser utilizado para la síntesis de estos 3 cuerpos cetónicos, lo que produce un incremento en la situación de la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa con los cuerpos cetónicos ahora? Los cuerpos cetónicos son, ya les dije, salen de la mitocondria, van al citoplasma y de ahí son exportados. Como son moléculas pequeñas, son perfectamente solubles en el plasma acuoso, por lo tanto pueden viajar por el torrente sanguíneo sin ningún problema, a diferencia de los ácidos grasos de cadena larga, que son insolubles en agua, por lo tanto deben viajar asociados a albúmina, como lo vimos anteriormente, para la lipólisis del tejido adiposo. Bien, ¿qué pasa con los cuerpos cetónicos cuando se liberan? Cuando se liberan, entonces son tomados por los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, músculo esquelético, también músculo cardíaco, el beta-hidroxibutirato, que es uno de los primeros cuerpos, es el último cuerpo cetónico que se produce,
puede ser tomado por una deshidrogenasa que está en los tejidos extrahepáticos, que lo reduce a cetoacetato. Esta beta-hidroxibutirato deshidrogenasa es dependiente de NAD, obviamente. El NAD toma el hidrógeno del beta-hidroxibutirato, lo que produce una oxidación del carbono 3 para generar acetoacetato, que es el otro cuerpo cetónico. Ahora, fíjense que el acetoacetato necesita ser activado para poder ser consecuentemente oxidado. El acetoacetato reacciona con succinilcoenzimo A, con succinilcoenzimo A mitocondrial. Esto ocurre también en la mitocondria, tal como está puesto acá, con succinilcoenzimo A mitocondrial. Y por la acción de una transferasa se genera acetoacetilcoenzimo A y succinato. Entonces, en estas dos primeras etapas estamos oxidando los cuerpos cetónicos. El beta-hidroxibutirato está siendo oxidado a acetoacetato y el acetoacetato está siendo oxidado a acetoacetilcoenzimo A y succinato. Eso significa que el acetoacetato como cuerpo cetónico ingresa en esta segunda etapa para su oxidación. Y ahora viene lo que le da importancia a la oxidación de los cuerpos cetónicos, su oxidación final. El acetoacetilcoenzimo A reacciona con una molécula de coenzimo A y por acción de una enzima que rompe este compuesto, genera dos moléculas de acetilcoenzimo A. Dos moléculas de acetilcoenzimo A. Y este acetilcoenzimo A, adivinen a dónde va. Va al ciclo de Krebs. Entonces, con esta última ecuación, ustedes deben entender la importancia de los cuerpos cetónicos. Son oxidados a acetilcoenzimo A, que es utilizado, como digo, como fuente alternativa, por ejemplo, a la glucosa por los tejidos extrahepáticos para generar energía. El acetilcoenzimo A obviamente entra al ciclo de Krebs, se oxida, genera NADH y recuerden de que la succinato deshidrogenasa permite la entrada de electrones a nivel del complejo 2. El NADH entra a nivel del complejo 1 y esto produce obviamente la generación de ATP a nivel de la mitocondria de los tejidos extrahepáticos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O vamos bien? Profe, Dime. yo tengo como una duda igual que tengo como arrastrada de la clase de regulación de glicemia, pero en realidad está relacionada, que es porque con respecto al ayuno, que ahora realmente lo estaba hablando, eso el profe lo planteó como que cuando creo que el ejemplo que dio calzaba con esto de que no nos perjudicaba así en manera de salud, que era como cuando comíamos o no comíamos durante el día y nos concentrábamos solo sola vez una comida en el día que comiéramos como mucho. Pero en sí el ayuno creo que, por lo que estaba leyendo ayer, tenía como ciertos beneficios a manera de salud, si uno lo hacía o lo practicaba bien. Pero eso, no sé si usted sabe algo sobre ello, porque por ejemplo el ejemplo que vi ayer era como una persona que un médico estaba hablando, que ¿Ya? era, por ejemplo, que a las 12 del día comía, pero comía una cantidad de calorías que eran necesarias para su cuerpo, ¿Mm? para poder mantenerse durante el día, pero él ayunaba como hasta el otro día, pero era como a las 12 del día que se comía este almuerzo, póngase usted. Entonces, eso como que dentro de los beneficios que decía era como, lo que me sorprendió era como que a las 16 horas de ayuno había esta síntesis de células madres. Entonces, igual como que fue como, me chocó eso, porque en realidad como que el profe cuando lo planteó era que durante el día, si nosotros nos manteníamos en ayuno, lo más probable iba a ser que nosotros íbamos a empezar a ocupar nuestras proteínas, pero las proteínas como que se ocupan más adelante. Onda, por lo que entiendo, es primero los lípidos y después las proteínas. Sí, Entonces, sigue nomás. entonces como que eso me... Y cuando el tipo explicaba esto explicaba esto de el ocupo de proteínas,
era cuando pasaban ya más de días. Y ni siquiera lo planteaba como que eran las proteínas de nuestro músculo, sino que eran las proteínas como, entre comillas, viejas que nosotros teníamos, y que esas eran como las que el cuerpo optaba por ocupar. Y también cuando hablaba de las primeras horas, que nosotros como que si uno empezaba a hacer este ayuno, eh, estos lípidos que primero se usaban no eran los que nosotros teníamos como grasa. O sea, digo, como grasa me refiero a lo que nosotros se ve, onda ese rollito que queríamos bajar, sino que era como grasa acumulada en los intestinos, en los tejidos por dentro. Entonces, como que ese orden de cosas, como que cuando el profe dijo esa vez que nosotros durante el día no comíamos, y como que íbamos a ocupar nuestras proteínas casi de una, eso como que me chocó un poco, porque como se saltaba este paso de que primera fuente de energía los carbohidratos, segunda después los lípidos y después por último las proteínas, eso como que me desconfiguró un poco ese panorama respecto a ello. Pero pese a eso, el ejemplo que dio el profe creo que calzaba con eso que dijo, obviamente. Pero Mira, primero que nada, según lo que tú me estás informando con respecto a este médico que recomienda esa dieta que él está realizando, él está comiendo todos los días. Tal vez dirá come poco, pero bueno, él satisface una cierta necesidad de calorías. Por lo tanto, en realidad no está en una condición estricto de ayuno, porque él está ingiriendo alimentos y probablemente está ingiriendo carbohidratos en su única comida al mediodía. Eh, eh, lo que tú estás describiendo en cuanto a la utilización, primero de carbohidratos, después eh, bueno, hay una etapa de consumo de proteínas, pero en el ayuno, cuando hablamos de ayuno, nos referimos fundamentalmente a varios días de ayuno. Y en ese sentido, si el ayuno es muy largo, lo que vas a tener en la primera etapa, eso lo vas a ver, porque tenemos una lectura donde se habla un poco de eso, un poco bastante de eso. Lo primero que tienes, para mantener la glicemia, tú sabes que necesitas los ácidos grasos que están en el tejido adiposo. El tejido adiposo oxida los triacilglicéridos, genera ácidos grasos. Los ácidos grasos son utilizados como fuente primaria por el hígado para obtener energía y mantener la glicemia. Ahora, si el periodo de ayuno se alarga, lo que vas a tener es un periodo corto donde hay un aumento de la oxidación de proteínas del músculo. Pero sin embargo, esto se corta al poco tiempo. Y durante el periodo que continúe el ayuno, un mes, por ejemplo, lo que vas a tener tú es que vas a estar viviendo gracias a las reservas fundamentalmente de grasa a nivel del tejido adiposo. Ya cuando los triacilglicéridos se consumen completamente a nivel del tejido adiposo, vuelve a ocurrir una etapa de oxidación sustancial de proteína, y después ya no hay nada que consumir y te mueres. El problema que tienen, a ver, como te digo, yo tendría que revisar la dieta y ver el contenido calórico, pero si tú dejas de frentón de ingerir carbohidratos, en el tiempo vas a tener una síntesis incrementada de cuerpos cetónicos, como les voy a mostrar a continuación. Y el problema con la producción de cuerpos cetónicos es que son ácidos, por lo tanto, te pueden conducir a una acidosis metabólica. Los textos en general, si tú miras el Leninger, insiste en que tú puedes subsistir sin ingerir alimentos hasta 12 semanas
viviendo exclusivamente de la reserva de triacilglicerio. Sin embargo, eso no es tan así. La gente se muere antes. Te digo porque la dieta trae desbalance. ¿Qué te podría decir yo? Yo sugeriría siempre una dieta, y creo que cualquier médico de los que estudian el metabolismo eh, te recomendaría una dieta balanceada. Eso significa fundamentalmente los tres nutrientes fundamentales: los carbohidratos, las grasas y los aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan como fuente de energía. Eso lo vamos a ver el- casi en la penúltima parte de este curso, que la vamos a ver a fin de este mes y principios de marzo. Pero lo que yo insisto siempre es que cuidado con las dietas, porque sobre todo con las dietas libres de carbohidratos, porque las dietas libres de carbohidratos llevan invariablemente a la acidosis metabólica, porque el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son ácidos. Así que en caso de querer adelgazar, yo siempre lo he recomendado. Bueno, la gente sigue dietas, pero las rompe fácilmente porque el impulso a ingerir carbohidratos en nosotros es muy grande. Si uno sigue una dieta, sobre todo esta dieta sin carbohidratos, hay que consultarle a los médicos, porque uno debe medir los niveles de cuerpos cetónicos en el plasma. Eso es lo que lo que te diría. Lo otro que comentas tú, por ejemplo, el incremento en los niveles de células madre, eso habría que testearlo. Yo no te digo a priori que eso no ocurra. Perfectamente puede ocurrir. Ahora, con respecto a qué proteínas se degradan, primero, no necesariamente las proteínas, como dijiste tú, más viejas, se degradan. Primero, la degradación depende de la vida media de la proteína. Y hay proteínas que tienen vidas medias muy cortas y proteínas que tienen vidas medias muy largas. Y como te digo, lo más probable es que para que tú empieces sustancialmente a utilizar las proteínas como fuentes de energía, tiene que haber pasado un periodo largo de ayuno sostenido, sin ingesta de alimentos. Eh, Como te digo, eso ocurre muy, muy al final. Eh, no sé, me podrías mandar un poco la referencia que tuviste para mirarla. Me puedes mandar a mi correo electrónico la página web de donde viste eso. Pero lo que yo te cuento es lo que se estila predominantemente a nivel de dietas, ingestas, y lo que ustedes van a aprender como tecnólogos médicos en los cursos que les quedan. No creo que te haya respondido la pregunta. Te digo más bien lo que yo he aprendido en todos estos años. Sí, profe, no hay problema. Tuvo buena la respuesta, sí. Sí, abarcó grandes cosas de las que tenía como un poquito de duda. Pero ahí yo le mando la referencia, Ya, en base a un videito de 6 minutos, y ahí lo mándamelo, podemos comentar en otra clase. ningún problema. Gracias. Eh, Ahora, esta enzima, la que oxida el acetoacetato, que también es fundamental para que el beta-hidroxibutirato se oxide, porque el beta-hidroxibutirato tiene que convertirse en acetoacetato. Esta enzima, la que degrada finalmente el acetoacetato a acetoacetilcoenzimo A, o la que convierte el acetoacetato en acetoacetilcoenzimo A y succinato, no está presente en el hígado. Como no está presente en el hígado no puede oxidar los cuerpos cetónicos que genera. Esto evita, dicho de manera vulgar, de que el hígado se coma los cuerpos cetónicos que sintetiza. ¿Ya?
Esta tabla es importante. Habíamos borrado esto, pero aquí hay que introducir nuevamente 7 días. En esta parte que está borrado decía 7 días. Aquí se muestran los niveles circulantes de glucosa, ácidos grasos y cetonas en tiempos de ayuno. Aquí están los valores normales, entre comillas los valores basales. Y fíjense, a las 40 horas de ayuno y a los 7 días de ayuno. Fíjense que la glucosa circulante obviamente cae, pero se mantiene constante por el hecho de que el hígado está sintetizando glucosa. Una cuestión fundamental es que el hígado, les voy a explicar esto y voy a hablar de eso. Los ácidos grasos circulantes se incrementan, obviamente esto es porque la lipólisis del tejido adiposo está incrementada unos 15 y a los 7 días más o menos sube un poquito, pero no es demasiado significativo. Eso significa que el tejido adiposo sigue liberando ácidos grasos. Y eso es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo los ácidos grasos fundamentalmente circulantes. Pero fíjense los valores de cuerpos cetónicos. El normal es muy bajo, es 0,01. A las 40 horas, eso es un poco más de un día, ya ha subido a 2,9. A 2,9. Y 2,9 partido por 0,01 da una razón bastante grande. Y fíjense que a los 7 días se ha incrementado a 4,5. Eso significa, chiquillos, de que realmente el incremento a nivel de la producción de cuerpos cetónicos uno la va a observar probablemente después de las 24 horas. Aquí entre medio no está medido, pero aquí ya ha habido un incremento, obviamente, para llegar hasta 2,9. Por lo tanto, se cumple lo que yo les había comentado anteriormente. La síntesis de cuerpos cetónicos se incrementa en ayuno. Fasting en inglés es ayuno, por si acaso no lo saben. ¿Qué les iba a comentar? Yo les dije que la síntesis de cuerpos cetónicos, creo que la tengo acá, me parece que esta es la última, no. La síntesis de cuerpos cetónicos, que son fundamentalmente estos tres, ocurre a nivel hepático, y estos cuerpos cetónicos se oxidan, se utilizan como fuente de energía alternativa a la glucosa, por ejemplo, para obtener energía de los tejidos extrahepáticos. El problema es el cerebro. El cerebro vive exclusivamente de glucosa. Por eso que ustedes se marean si están muchas horas sin... algunos sienten el efecto, otros no. Pero en general, mareo, dolor de cabeza, en hipoglicemia, están todo el día sin comer, por ejemplo, carbohidratos. Ustedes lo que van a... ¿por qué se produce esta sensación molesta a nivel del cerebro? Porque el hígado metaboliza fundamentalmente glucosa, oxida glucosa, para obtener su energía. El cerebro utiliza también cuerpos cetónicos, pero a diferencia del resto de los tejidos extrahepáticos, se requiere de algunos días para que el cerebro sea capaz, de ayuno, para que el cerebro sea capaz de metabolizar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no se empiezan a oxidar inmediatamente producidos por el cerebro. ¿Por qué? Porque la maquinaria enzimática, la de oxidación de cuerpos cetónicos a nivel cerebral, requiere inducción por niveles de carbohidratos bajos en el plasma. Y eso toma varios días, un par de días mínimo, 2 o 3 días, para que el cerebro pueda empezar a oxidar cuerpos cetónicos, como fuente alternativa a la glucosa. ¿Alguna duda con respecto a esto antes de seguir?
Parece que no. Parece que no. Bien.